Hoy vamos a ver cómo la boa constrictora del ajedrez, Anatoly Karpov, explota con una técnica impecable al peón retrasado en varias de sus partidas. Pero antes, ¿qué es un peón retrasado? Pues aquel que se encuentra más cercano a la base en relación a los peones de las casillas adyacentes. En esta posición, el peón de D6. Así que comience la aventura. En muchas aperturas, uno de los jugadores deja deliberadamente un peón retrasado a cambio de un mejor desarrollo. Por ejemplo, en variantes como la Najdorf y la Pelican en la defensa siciliana. El primer ejemplo que veremos es una partida de Anatoly Karpov contra John Nunn en 1985 en Ámsterdam. Y ocurre esto: E4 C5, caballo F3 D6, D4, caballo F6 atacando al peón D4, caballo C3 defendiéndolo y por transposición caen en una variante Najdorf de la defensa siciliana, alfil E2 y E5. Como han podido observar, las negras han creado voluntariamente un peón retrasado en D6, pero a cambio han logrado otras ventajas. En primer lugar, han ganado un tiempo en el desarrollo ya que atacan al caballo centralizado de D4 y ahora podrán mover su alfil hacia E7. Además, podrán emplear sus piezas menores en la defensa de la potencial debilidad de D5. Caballo B3. Hay dos detalles importantes a tener en cuenta en esta posición. En primer lugar, el peón retrasado está ubicado en una columna semiabierta, lo cual suele ser decisivo a la hora de catalogarlo como una debilidad. Gracias a esta columna, las blancas podrán emplear todas sus fuerzas para atacarlo, evitando así también que las negras puedan deshacerse de él mediante el avance de 6 de 5. En general, si un peón retrasado no se encuentra en una columna semiabierta, no reviste gran importancia. A eso se le llama estrategia. El otro factor importante es la casilla que está delante del peón, en este caso de 5. Las negras no tienen peones adyacentes que puedan defenderla, por lo tanto, si las blancas colocan una pieza en ella, no podrá ser desalojada y gozará de una buena posición. Alfil E7, enroque corto, alfil E3, alfil E6, dama D2, y aunque en esta posición es posible jugar D5 para deshacerse del peón retrasado y mejorar el alcance del alfil de E7, en la práctica de torneos a las negras no le ha ido muy bien, pues han perdido la mayoría de las partidas, aunque probablemente esto se deba a la incorrecta toma en D5 con caballo, pues si lo hiciesen con el alfil, luego de caballo por D5, torre a D1, caballo por E3, estamos en una posición equilibrada. En la partida no se jugó D5, se continuó con caballo BD7, A4. Con esta jugada las blancas tratan de comprimir a su oponente. B7 es otro peón retrasado, lo que se encuentra en una columna cerrada, por lo tanto es difícil atacarlo. Torre C8, A5. Recuerden que a medida que el peón que se encuentra delante de la torre avanza, le ofrece más movilidad a esta, por lo tanto mejora su potencial. Dama C7, torre F de 1, torre F de 8, dama E1, dama C6, alfil F3, alfil C4, continúa la partida, caballo C1, H6, caballo 1 A2. En varias partidas de Karpov observé de que él realizaba mucho esta maniobra cuando se encontraba en este tipo de posiciones. Torre DC8, B3, alfil E6, caballo C de 5. El caballo es la mejor pieza que se puede situar delante de un peón retrasado, aunque no siempre va a poder permanecer en ella. Por ejemplo, ahora no va a poder, porque capturan, intercambian todas las piezas y la torre. Bueno, es una pieza delante del peón retrasado, igual ayuda. Torre C6, torre A de 1, un procedimiento típico en la lucha contra este peón es el ataque con las piezas mayores en la columna semiabierta, doblando torres. Observen que Karpov prácticamente nos ha dado todas las mieles para saber qué realizar cuando enfrentamos este peón. Caballo 6 amenazando con capturar en C2, por lo tanto avanza ganando espacio y afianzando su dominio en D5.
Alfil G5, la simplificación generalmente favorece a quien posee desventaja en espacio. Es por ello que quizás el campeón mundial favorito de muchos juega alfil A7, torre A8, alfil B6, alfil D8, alfil E3, alfil C7 protegiendo el peón, dama E2. Ahí tranquilo, veamos qué haces, tú no tienes jugadas. B6, B4, B por A5, B5. A por B5, C por B5, atacando a la torre. En caso tal de torre C3, se continuaría con B6, atacando al alfil D8, dama B2, atacando a la torre y apoyando el avance del peón pasado, además de que está capturando en D6. Y en caso tal de alfil B8, entonces B7, capturando a la torre. Si torre A7, alfil por A7. Regresemos. Torre C5 decidió jugar y pues alfil por C5, caballo por C5, ya es calidad de ventaja. Dama C2, A3, alfil C4, caballo E6, torre 5, D3. Ese peón no hará nada. Dama 2, ya lo están capturando. Alfil B6, torre por A3. La partida se acabó. Calidad de ventaja, un peón pasado, las negras no tienen compensación. ¡Buen trabajo, flaquito! En esta posición, el alfil de casillas oscuras de blanco bloquea al peón de D7, o sea, en su posición inicial, impidiendo que las negras liberen su juego. Y este peón continuará retrasado mientras dure el bloqueo en D6, ya sea con el alfil o con cualquier otra pieza. Caballo E4, dama por D4, caballo A6, B4, ganando espacio, controlando C5. Torre C8, torre AC1, caballo por D6, dama por D6, caballo C7, torre F de 1. Otro problema con el peón retrasado es la falta de espacio que provoca para que sus piezas maniobren, y más si se encuentra en la posición inicial. Torre E7, dama D3. En caso tal de que las negras digan, uy, me dejaron avanzar el peón, deshacerme de él, D5, las blancas juegan E4 manteniendo la ventaja. Si caballo E8, E por D5, E por D5, C5, creando un peón pasado. En la partida se jugó alfil por F3, alfil por F3, caballo E8, alfil B7, torre C7, alfil A6. Si D6, alfil B5, capturando al caballo y ganando un peón. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Torre C6, dama B3, dama B8, dama A4, amenazando torre por D7. Torre C7, dama B5, caballo F6, F3 y las negras por fin consiguen avanzar su peón retrasado, pero solo para enfrentarse a otros problemas. C5, H5, A4, las blancas pretenden crear un peón pasado por el flanco dama, aprovechando su mayoría. Esto sería un arma decisiva para lograr la victoria. Aquí era necesario jugar caballo D7, tratando de mantener la posición. Las negras están pasivas, es cierto, es una posición incómoda, pero era necesario esta jugada. Continuaron con torre por C1, torre por C1, dama E5, dama por B6. Ya no es un peón creando problemas, ahora son dos que están pasados. D4, rey H1, ya que amenazaban dama E3 jaque capturando a la torre. Torre F1, E5, alfil D3, continuó la partida. H4, peón por, dama F4, torre G1, dama por H4, A6. A la carga, mis valientes hispanos. G6, A7, rey G7, alfil por G6 y las negras se rindieron, ya que sí, peón por G6, dama B7 jaque, rey F8 y torre por G6 amenazando jaque mate en G7 y coronar el peón. Las blancas están completamente ganadas. Esta partida fue jugada entre Anatoly Karpov y Ulf Andersson en 1973 en Madrid. Ahora nos acercamos a nuestro destino final. El peón de A7 se encuentra retrasado en una columna semiabierta. Es por ello que Karpov en 1980 contra Zoltan Rivlin
juega dama A1, dama por A1, torre por A1, torre FB8, torre A6, ocupando la casilla que se encuentra delante del peón retrasado, la cual es una debilidad. El plan a seguir, como ya lo vimos anteriormente, sería doblar torres en dicha columna. Rey F8, torre B4, alfil E5, torre B A4. Misión cumplida. Veamos cómo continúa Karpov. B5, uy, atacándole la torre. Se retira. Torre B7, B3. Alfil B8. Para defender al peón retrasado, las negras tienen que ocupar posiciones muy pasivas y esto les conviene a las blancas. Alfil C5, rey E8, D4. Rey D7, E4. Avanza con sus peones ganando espacio en el centro del tablero. E6, B4. Rey C8, D5. Mientras el segundo jugador defiende con uñas y dientes a su peón de A7, las blancas crean un peón pasado porque para ganar una partida se necesita dos debilidades o conseguir una ventaja decisiva en otro lado del tablero. E por D5, E por D5, torre D7, D6. Un peón pasado, avanzado, bien defendido. Torre D8, rey G2, rey D7, torre E2, entrando en séptima fila, en E7. Rey E8, torre 7, torre D7, torre A2. A5, torre C2. Y las negras se rindieron pues no tienen manera de salvar su posición. Y están enfrentando a Anatoly Karpov. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque mediante la presión sobre el peón retrasado no se consiga su captura, siempre se saca una ventaja de ello, ya que obligamos a las piezas enemigas a ponerse a la defensiva para no perderlo. Y es posible establecer otros objetivos de ataque aprovechando la mala situación de dichas piezas. Todo movimiento de peón crea una debilidad y transforma la posición. Es por ello que debemos estar claros y conscientes a la hora de realizarlos. Espero que el video les haya sido de utilidad y puedan practicar lo aprendido en sus partidas. Hasta la próxima.